Les habla el ingeniero Carlos Octavio Calderón Vázquez. Vamos a dar inicio al curso Geotecnia para Ingenieros. El curso lo vamos a llevar de una manera tranquila, de una manera en la cual podamos entender algunas frases, algunos equipos, algunas pruebas, porque eso comprende toda esta parte del curso. Entonces les doy la bienvenida a este curso Geotecnia para Ingenieros, en los cuales vamos a compartir algunos alcances también de lo que uno ha adquirido en la práctica de la ingeniería geotécnica, y otros mediante la información y conocimientos que uno ha podido adquirir en nuestro país y también en el extranjero. Para ello damos inicio, y en esta parte de iniciar este tema vamos a tratar respecto a lo que concierne la geotecnia, ¿no? Que es el trabajo de investigación, cuál es la relación que existe entre la geotecnia y la geología, que muchas veces queda así un poco vacío, y también hablar algo de la exploración geotécnica, ¿no? Entonces, para ello tengo esta presentación en la cual vamos a ir hablando, vamos a ir haciendo una introducción de este curso. Entonces, no nos apresuremos, vamos a tratar de entender paso a paso en cada clase cómo vamos a ir conociendo la parte de la geotecnia y su relación con la ingeniería civil. Entonces, espero que todos estén participando de este curso y poder realizar toda esta parte con una tranquilidad y una secuencia de la cual podamos ir avanzando conjuntamente. Entonces vamos a iniciar en esta parte con una introducción de lo que es la exploración geotécnica. Carter Salley es uno de los investigadores pioneros muy conocido. Es también en el avance de este curso lo vamos a mencionar, pero ya que hablo de Carter Salley es considerado el padre de la mecánica de suelos moderna. Salley era ingeniero mecánico, ingeniero civil, ingeniero geólogo. Él en esa época, con los aportes de la física, de la resistencia de materiales y de las matemáticas, en esos tiempos, en esa época, los otros investigadores como Coulomb, Rankine, Ullmann, Moore, Fourier. Entonces Salley, con todo ese bagaje de información, pudo reunir y hacer su libro llamado Fundamentos de Mecánica de Suelos, que lo publicó en Viena en 1925. Durante todo ese proceso creativo, identificó la necesidad de explorar el subsuelo, cuya inherente dificultad reconoció en 1936 con una frase muy importante. Salley tiene muchas frases, pero acá le surgió una frase a este investigador que lo vamos a mencionar. Dice: desafortunadamente los suelos fueron hechos por la naturaleza y no por el hombre, y lo que proviene de la naturaleza siempre es complejo. Entonces, acá Salley nos da
con esta frase algo muy importante, que cuando hagamos el estudio de un proyecto implica hacer el estudio del suelo. Entonces, por más pequeño que sea una superestructura, se debe tratar al suelo de una manera completa. ¿Qué significa? Que se tiene que hacer todos los estudios. ¿Y qué implica? Hacer una exploración. Terzay, con todos los trabajos, con toda la información, reunió muchos artículos. Y a partir del primer Congreso Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones realizado en Boston en 1936, le sirvió para que él publicara su libro Mecánica de Suelos Teórica, publicándolo en 1943. Después de 5 años, uniéndose con Ralph Peck, teniéndolo a ese investigador como coautor, publicaron el libro Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica. Podemos, de toda la información, dar una frase muy importante. La aplicación de la mecánica de suelos, según Terzay, siempre debe apoyarse de la exploración del sitio. Entonces, ya podemos darnos cuenta la relación de las frases donde son muy sabias y que nos van a permitir ya ir dándonos cuenta de que para un estudio geotécnico debe existir una exploración del subsuelo. La aplicación de la mecánica de suelos, según Terzay, siempre debe apoyarse en la exploración del sitio. Terzay en ese momento, en esos tiempos, dio a conocer la preocupación que él tenía por los matemáticos, porque ellos no tomaban en cuenta la investigación del subsuelo. Estas reflexiones aún siguen actualmente vigentes. ¿Por qué digo vigentes? ¿Por qué? Porque muchos investigadores hacen conocer a los jóvenes que no es solamente hacer el uso de los métodos de análisis numéricos mediante los softwares, mediante los programas de elementos finitos, sino que hay que dar a conocer, hay que darles las herramientas, darles los conocimientos de que el estudio geotécnico no debe perder el interés por los trabajos de campo. A esto de acá le llamamos nosotros la exploración geotécnica. ¿Qué es la investigación geotécnica? Ustedes como ingenieros, en su vida cotidiana, diariamente, pueden observar las necesidades que se presentan. De esas necesidades nace un problema. A eso le llamamos investigación científica. Ahora, ¿cómo solucionar ese problema? Es decir, tener un resultado. Los resultados, lógicamente que nosotros vamos a buscar resultados positivos. Eso es el conocimiento científico. Entonces,
¿Qué es la investigación científica? ¿Qué comprende la investigación científica? Comprende toda la metodología utilizada para obtener propiedades de los suelos, propiedades, parámetros de los suelos. Ustedes cuando en las diferentes clases que vayamos avanzando y en algún momento escuchen propiedades o quizás características, parámetros de los suelos, estamos hablando de lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. ¿Cuál es la gran importancia de esta investigación? Es evidente que para que una cimentación ofrezca una seguridad y un comportamiento razonable, debe contar con una cimentación adecuada. Entonces, la cimentación adecuada, ¿qué implica? Pues que se haga un buen estudio de la mecánica de suelos y un diseño, un análisis, un diseño geotécnico apropiado, de tal manera que esta cimentación nos dé una seguridad. Entonces, dentro de ello existe una persona que hace el estudio y que lo proyecta. Esa persona es responsable de que esa cimentación sea la más adecuada en un estudio. Ahora definimos qué es la geotecnia. Pues adelantando a algo para que más o menos ustedes mediante esta figura puedan darse cuenta de la importancia cuando se habla de la ingeniería geotécnica, y conforme vayamos avanzando ustedes van a darse cuenta qué tan importante es la experiencia en la ingeniería geotécnica. Miren, ustedes pueden ver ahí en esos tres círculos que los ensayos, las pruebas, dentro de los ensayos o pruebas, pues pueden estar las pruebas de campo, las pruebas de laboratorio. Todo eso en este curso vamos a explicarlos. Claro, lógicamente que no vamos a poder explicar cada una de las pruebas, pero vamos a explicar las pruebas más usadas, las más identificadas, tanto para encontrar las propiedades mecánicas, tanto para encontrar las propiedades hidráulicas y las propiedades dinámicas de los suelos. Ya ustedes, con la información que se les haga llegar, ustedes ya amplían su conocimiento y pueden ya identificar con qué pruebas vamos a encontrar los diferentes parámetros. Y tener la teoría, es decir, la teoría nos va a ayudar a completar un trabajo. Por ejemplo, existen correlaciones en las cuales posiblemente por algún fenómeno o por no tener acceso a la zona y no se puedan hacer algunas pruebas, entonces podemos utilizar algunas correlaciones. ¿Qué complementa a saber qué correlaciones, qué valores utilizar? La experiencia. Entonces, es por eso que les presentaba esta figurita, para que más o menos ya vayamos entendiendo qué es la geotecnia. La geotecnia es una rama de la ingeniería civil que se ocupa del estudio del comportamiento. Ojo, estamos hablando del comportamiento de los suelos y de las rocas como materiales empleados en las obras de ingeniería civil. Ustedes saben que muchas veces pueden ser que se utilice el subsuelo sin ningún mejoramiento, pero en otras ocasiones se tiene que colocar suelo para mejorar. Entonces esa parte también lo vamos a ver cuando vamos a colocar una cimentación directamente y cuando tenemos que mejorar mediante compactación o posiblemente
ya hablamos de cimentaciones especiales donde ya se tenga que colocar algunos pilotes, pilas, cajones de cimentación. Todo eso lo vamos a ir identificando y lo vamos a ir viendo más adelante en las clases respectivas. El conocimiento de saber de realizar un estudio para conocer el comportamiento del suelo ayuda a los ingenieros a decidir racionalmente sobre las cuestiones prácticas de las cimentaciones de cualquier tipo de estructura. Ojo, entonces estamos ya aclarando que el ingeniero, al conocer mediante un estudio el comportamiento, ya va a poder decidir racionalmente. Para ello, ya decide qué tipo de cimentación. Capacidad de carga, los asentamientos y los procesos constructivos que pueden suceder, que se pueden colocar en ese estudio. El ingeniero elige el tipo de cimentación más adecuada para soportar la superestructura y el terreno de apoyo, lógicamente. Entonces ahí podemos darnos cuenta, observando esa figura, que tenemos una cimentación superficial y una cimentación un poco profunda. Ya más adelante vamos a ver, posiblemente pudo haberse colocado ahí una figurita para ver sobre pilotes, pero ya en posteriores clases vamos a ir identificando toda esa parte. También el ingeniero va a decidir la determinación de la capacidad de carga apropiada en el terreno de ciclo, lógicamente con su respectivo factor de seguridad para tener la carga admisible. Esa carga admisible es la superestructura en la cual ustedes van a tener que desplantarla. Decidir la verificación que los asentamientos, que las superestructuras producirán y ellas no excedan los límites tolerables según el reglamento, según las normas. Ustedes acá pueden ya ir dándose cuenta que cuando hablamos de asentamientos se tiene tolerancias, conociendo si existen colindancias o no hay colindancias, si los suelos son blandos o no blandos. Entonces eso de ahí les encargo, por favor, que ya vean, vayan leyendo y vayan ya dándose cuenta cuando hagan ustedes sus cálculos y estén en las condiciones en las cuales se mencione, dependiendo del tipo del suelo y dependiendo la ubicación de la superestructura. El diseño de procedimientos de construcción incluye la instalación de cimientos profundos, el análisis de la estabilidad de excavaciones profundas, el manejo del agua subterránea durante los trabajos de excavación, la instalación
de las estructuras de contención y del sistema de apuntalamiento, así como el proceso que deberá seguir la construcción de la cimentación. Entonces, ya hay que decidir toda esta parte de los cuestiones prácticas en las cuales ustedes tienen que ir ya conociendo dentro de este curso. Para tomar estas determinaciones cuantitativas, el ingeniero necesita conocer de manera confiable las características geológicas y geotécnicas de los suelos o rocas que constituyen el terreno de cimentación. ¿Cuáles son esas características geológicas? Tenemos la estratigrafía, heterogeneidad y discontinuidades. Estas características están estrechamente relacionadas con los procesos geológicos que dieron origen a la formación de la corteza terrestre. Estratigrafía. Ustedes pueden observar, podemos presentar diferentes gráficas en las cuales podemos ver los diferentes estratos. El ingeniero debe conocer la sucesión de las diferentes capas o estratos de suelos o rocas que se encuentran debajo de la cimentación, hasta una profundidad en la que estos estratos sean significativamente afectados por los esfuerzos de la carga aplicada de la superestructura, o hablando de la cimentación de la superestructura. Lógicamente, que inducirá cambios en el subsuelo. Heterogeneidad. Se habla mucho de que el suelo, en algunas hipótesis más adelante vamos a ver, para hacer algunos cálculos, se tiene que asumir de que el suelo es homogéneo. Entonces, pero sabemos que realmente el suelo no es homogéneo. Se debe conocer la variación de las características geológicas y los espesores de cada estrato, de cada capa del subsuelo debajo de la cimentación. Discontinuidades. Conocer la presencia de las discontinuidades en los suelos, en la roca, tales como planos de estratificación, fisuras, grietas, fallas geológicas, zonas de alteración, cavernas o oquedades u otros accidentes geológicos. En este caso presenté esta figura, esta foto, que se ha presentado una falla en el sur. Entonces, para ello se tiene que hacer un estudio muy importante y minucioso para determinar qué es lo que ha originado esta falla geológica. Habíamos mencionado las características geológicas. Hay que seguir la secuencia. Estábamos definiendo la geotecnia. La geotecnia que es el estudio del comportamiento de los suelos. Ahora, ese conocimiento de saber el comportamiento del suelo permite decidir el tipo de cimentación, la capacidad de carga, los asentamientos y los procesos constructivos. Esas determinaciones cuantitativas
necesitan conocer las características geológicas y las características geotécnicas. Ya mencionamos las características geológicas, en esta parte mencionaremos las propiedades geotécnicas. La resistencia, la deformabilidad, la permeabilidad y el nivel freático. Estas propiedades son llamadas también propiedades físicas cuantitativas, las cuales son motivo del estudio geotécnico. Resistencia. Conocer la magnitud y la variación de la resistencia ante esfuerzos de compresión, de tensión o corte de las rocas o de los suelos que forman cada estrato que participa en el subsuelo donde está ubicada la superestructura. Deformabilidad. La deformabilidad de cada tipo de roca o de suelo debe ser conocido hasta donde actúan los esfuerzos que se transmiten de la superestructura. Voy a ir adelantando algunas definiciones o algunas participaciones que dan a conocer algunos parámetros de los suelos. Cuando hablamos de resistencia, nosotros vamos a hacer las pruebas de compresión, las pruebas triaxiales, las pruebas de CBR, y cuando hablamos de la deformabilidad del suelo, estamos hablando de hacer la prueba de consolidación, que también implica hacer las pruebas triaxiales, porque ahí se va a encontrar también la deformación del suelo. Y aquí, en los asentamientos, cuando hablemos la influencia del agua, ojo, cuando exista influencia del agua en el subsuelo y estamos hablando de la deformabilidad, tenemos que hablar de una prueba muy importante que se llama consolidación del suelo. Entonces, la prueba consolidación también lo vamos a hablar, es el último de los temas donde vamos a hacer una tarea donde ustedes van a tener su hoja de cálculo para que cuando ustedes se les presente un trabajo de estos y les den algunos datos en laboratorio, ustedes sepan de qué manera se obtienen esos parámetros para luego ser utilizados y encontrar los asentamientos de los suelos. Permeabilidad. Conocer la permeabilidad de cada tipo de roca o suelo bajo estos mismos esfuerzos. Ustedes observan acá, si donde están justo haciendo la prueba tenemos una superestructura y nos origina esfuerzos, encontrar acá la permeabilidad a esta profundidad no va a ser igual que encontrar la permeabilidad a esta profundidad, así tengamos el mismo estrato. Entonces, la influencia de los esfuerzos y el tipo de suelo nos va a indicar y decidir qué tipo de prueba vamos a realizar. Por ejemplo, adelanto, porque ya para que ustedes vayan conociendo algunos equipos, acá ustedes se preguntarán qué tipo de prueba están realizando. Acá se está realizando una prueba que se llama Luyon, una prueba de permeabilidad tipo Luyon. Esta prueba se realiza en suelos o en rocas con presiones muy altas.
ejemplo, para que tengan una idea, ustedes dicen, pero ¿dónde utilizamos? Por ejemplo, si se va a hacer un almacenamiento de agua para una presa, va a haber zonas donde el suelo no ha soportado presiones y la altura de la presión del agua, imagínense una presa de 60 metros de altura, entonces esa ladera nunca soportó presiones de esa magnitud. Por lo tanto, no sabemos que si al momento de almacenar se nos va a infiltrar el agua. Para ello tenemos que hacer las pruebas y una de ellas es la prueba Llull. Entonces ya poco a poco vamos a ir conociendo y de qué manera se utilizan para poder obtener parámetros o propiedades que correspondan, ¿no? Entonces también en un tema vamos a ver cuáles son las propiedades. En la segunda unidad creo que se va a hablar sobre las propiedades, ¿no? Y ahí les voy a explicar cuáles son las propiedades físicas, cuáles son las propiedades hidráulicas, cuáles son las propiedades mecánicas, cuáles son las propiedades dinámicas y con qué equipos y con qué pruebas se obtienen esas propiedades y dónde son utilizadas, en qué fórmulas, en qué programas para poder obtener lo que ustedes requieran, tanto capacidad, asentamientos, módulos y lo que les parezca más viable mediante cálculos analíticos o mediante el uso de software de elementos finitos. Conocer la posición del nivel freático y la distribución de la presión hidráulica dentro de la zona saturada del terreno de cimentación. Lo que les mencionaba, y les vuelvo a mencionar, cuando hagamos cálculos para encontrar capacidad portante, cuando hagamos cálculos para asentamientos, de verdad, el nivel freático es una influencia muy perjudicial al momento de hacer el análisis del diseño geotécnico. Es por eso que hay técnicas en las cuales poder ya dar un dato exacto del nivel freático. Para ello se tiene que hacer una perforación, colocar un tubo de verificación. Ese tubo tiene que estar ranurado para que el agua, y mientras el suelo sea más arcilloso, vamos a tardar más en tener un nivel freático real. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, porque muchas veces hacen análisis y al instante que hacen el muestreo, la exploración, y luego al momento de hacer sus cálculos, el nivel freático no es el mismo de la realidad o de lo que se presenta en el subsuelo. Ahora ya hemos venido explicando toda la parte de la geotecnia y de la geología. Ahora vamos a encontrar esa relación que existe entre la geotecnia y la geología. La geología estudia las rocas y los suelos por su composición mineralógica y cristalográfica, la textura, ¿no? Sí, cómo están distribuidas los granos mediante la cohesión y por su estructura, asociadas a los fenómenos naturales que han dado origen a su formación a través del tiempo. Entonces, ya sabemos qué es la geología y ahora vemos la geotecnia. La geotecnia se interesa más por el estudio de las propiedades mecánicas e hidráulicas de los materiales para aplicarlas al diseño y construcción de las obras de ingeniería civil. Y para el estudio de esas propiedades o parámetros se tiene que hacer exploración
se tiene que realizar el muestreo y se tiene que hacer las pruebas respectivas para luego aplicarlas al diseño. Pero es bien sabido que estas propiedades geotécnicas de los suelos y de las rocas están íntimamente asociadas a su textura, estructura y origen geológico. Por ello, la geotecnia encuentra un gran apoyo en los conocimientos de la geología. Yo siempre que he realizado un estudio de mecánica de suelos, he recomendado que se debe tener el estudio geológico. Y lógicamente, ese estudio geológico debe ser realizado por un especialista que corresponde a un geólogo. Los geólogos son los más indicados para darnos un estudio geológico que nos serviría muchísimo para nosotros dar un buen resultado en el estudio, análisis y diseño geotécnico de una cimentación. Como les mencioné, toda la parte introductoria ojalá les venga dando un alcance, una remembranza, un recordatorio de sus conocimientos y puedan ir acoplándose y ya encajando toda esta parte de cómo vamos a llevar este curso de geotecnia. Vamos a hablar o vamos a hacer una introducción de la exploración geotécnica, porque esto de acá lo vamos a profundizar en la siguiente clase de esta primera unidad. Charles Rowe era propietario de una constructora en Boston y él, por su propia iniciativa, por su propio entusiasmo y criterio, empezó a tomar muestras de los suelos a partir de 1902 en todos los sitios de sus construcciones. Para ello empleó un tubo simple de 1 pulgada de diámetro exterior, herramienta que mejoró entre 1920 y 1930. Este dispositivo o esta herramienta, este tubo, fue mejorado por Harry Moore, desarrollando de esta manera un penetrómetro de 2 pulgadas de diámetro exterior y 3/8 de interior. Lógicamente es un tubo de pared gruesa. Lo hincaba a golpes con un martinete de 140 libras, dejándolo caer 30 pulgadas. Sé que ustedes, ingenieros, muchos conocen Proctor. Es de esa manera, dejar caer el martinete, dejar caer las pesas, es lo que está mencionando acá, y se registraba el número de golpes para penetrar el suelo desde el fondo de una perforación previa. Consideró que para las primeras 6 pulgadas el número de golpes no era significativo por la alteración inducida por la perforación. Cuando nosotros veamos una prueba de estas características, vamos a ir entendiendo mejor. Pero de todas maneras, yo les haré alcance en cada clase. Si hay que repetir o mencionar algo, lo haré con gusto para que ustedes aclaren algunas dudas que tengan. Carl Tersay, junto con Casagrande, entusiasmado por todo este trabajo
que venía realizando Moore, adoptaron el procedimiento y lo incluyeron en la Sociedad de Ingenieros Civiles Norteamericanos, en la ASCE, y lo utilizaron en la exploración de suelos. En 1948, Carter-Say y Casagrande denominaron a este procedimiento como la prueba de penetración estándar, SPT. Y con los datos colectados por Moore durante muchos años, dedujeron las valiosas correlaciones empíricas entre el número de golpes y la resistencia o la compacidad de los suelos, que incluyeron en el libro Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica, en la práctica de la ingeniería. Entonces, ya tenemos un alcance de cómo surgió esto de la exploración geotécnica y quienes siempre participan en estos estudios: Carter-Say, Casagrande, Moore, y son los investigadores que más adelante siempre están incluidos en métodos, en teorías, en procedimientos, en cálculos y en desarrollo de algunos programas. En 1936, Harry Moore dio otro gran aporte a la geotecnia. Mediante sus ideas, mediante sus criterios, como lo repito, el entusiasmo de ir mejorando, hizo un tubo, el tubo Shelby, o de pared delgada. Este tubo de pared delgada es para obtener muestras inalteradas, pero muestras inalteradas en arcillas blandas. Y lógicamente ustedes saben de que las arcillas se encuentran en condiciones blandas cuando están saturadas o hay presencia de agua. Este primer tubo fue de 2.5 pulgadas y se denominó Shelby, porque el fabricante se llamaba Shelby. Los tubos Shelby actuales son de 4 pulgadas. En su momento también les voy a explicar y les voy a hablar. En México hay una empresa que se llama TGC, una empresa líder número 1 en lo que es la geotecnia. Ellos han patentado y han hecho también un tubo para obtener muestras inalteradas de suelos blandos que le llaman tubo TGC. Espero haber aportado como inicio de este curso, con esta introducción de conocer qué es la geotecnia, aquí llamamos una investigación geotécnica, y cómo se inició toda esta parte de la exploración. Recuerden que la exploración es el inicio de una investigación geotécnica. Entonces, luego ya hay trabajos preliminares, y luego ya lo que vamos a ir explicando posteriormente
va a ir complementando toda esta parte de la geotecnia. Entonces espero, ingenieros, que este curso más adelante la vayamos haciendo un poco más dinámica. Esto es una parte introductoria. Prácticamente esta unidad se habla de todo lo que es exploración, y pues vamos a tratar de hacer algunos ejemplos, ¿no? Porque incluye algunas pruebas. Entonces estas pruebas vamos a describirlas, vamos a explicarlas cómo realmente funcionan, ¿no? En la próxima clase vamos a ver la organización de una exploración, la recopilación de la información, es decir, qué instituciones son las que nos pueden ayudar mediante cartas, mediante alguna información a este estudio biotécnico, y cuál sería la programación de una exploración. Lógicamente que hay que diferenciar una organización, cómo está organizado todo el equipo de exploración, y el otro, la programación, es ya en sí los sondeos. Y la siguiente clase ya vamos a estar hablando de unos métodos directos, es decir, el reconocimiento de cómo es el método directo e indirecto, el muestreo en sí, cómo vamos a tratar las muestras, y las pruebas de campo. Entonces las pruebas de campo, ya les mencioné, vamos a explicar al menos una de cada una de las cuales nos permiten encontrar los parámetros o propiedades mecánicas, propiedades hidráulicas y propiedades dinámicas de los suelos.